que vamos a hacer cosas increíbles. Bueno, no vamos a hacer cosas en plural, vamos a hacer una cosa increíble que es slime arcoiris. Pero va a ser diferente. No vamos a utilizar estas manos, vamos a utilizar estas manos que la verdad yo no las siento diferentes. No sé de qué me hablan. Estas son mis manos normales, o sea, de verdad. Pero bueno, vamos a empezar el tutorial que va a ser slime miniatura con manos chiquitas. Y necesito tener también utensilios pequeños. Tengo estos platitos minis que se utilizaron para el video de los tacos miniatura. Y también tengo una mesita como digna de estas manos chiquitas con cucharitas miniatura. Vamos a utilizar todo esto para hacer nuestro slime arcoiris. Antes de empezar, recuerda que justo en este momento estoy en vivo en Mixer. Te bajo el enlace por allá arriba para que vayas y lo cheques. Vamos a estar haciendo otra cosa con estas manitas minis, así que ahí te veo y ahora sí, empezamos con el video. Lo primero que tenemos que hacer es hacer 7 diferentes colores de slime. Entonces creo que vamos a utilizar nuestros platitos. Oh my gosh, esto es difícil. Estamos 1, 2, 3, 4, 5, no sé cuántos llevo. Falta 1, 6 y falta otro acá. Y tenemos ahí una tacita y eso no sé para qué es, pero lo vamos a sacar también. Teníamos un vasito. ¿Se rompió? No, ¿verdad? No se rompió, muy bien. Como que siento que está muy llena, entonces voy a dejar 2 de estos abajo. Y esta... Porfis, mano, ayúdame. Esta va a ser nuestra cuchara. Esta de aquí, vean. Esta que les estoy mostrando con mi mano que casi se cae. Ustedes saben que para hacer slime necesitamos 2 cosas. Lo siento, con mi mano no puedo hacer el 2, pero imagínense. 2 cosas. Necesitamos primero el pegamento que va a ser nuestra base y necesitamos el detergente. Así que tengo aquí mis botecitos, nuestro pegamento que también es mini. Y también necesitamos el detergente que lo puse en este bote chiquito para que se viera mucho más guau, porque es un tutorial pequeño. Entonces ahora tengo que abrirlos. No sé cómo le voy a hacer. ¿Cómo voy a abrir esto? Estas no se pueden girar. Lo voy a intentar con la boca, que es como lo que creo que me puede ayudar. No, mala idea. Necesito ayuda. ¡Sí! Está abierto. Entonces vamos a servirlo. Debería de ser posible, porque son manos, solo pequeñitas. ¡Trampa! ¡Trampa! Está cerrado, vean. Todavía ni siquiera se ve el agujero. Ahora sí. Vamos a quitarle esto. No nos sirvió para nada. Vete ahí. Y vamos a servirlo. Tampoco sale. Amigos, ¿qué es esto? ¿Estará seco? A lo mejor está seco. ¿No? Sí sirve. La cosa es que el bote está súper duro. Entonces, mi teoría ahora es que si me quedo aquí, ahora sí va a bajar en algún punto. Sí, ahí va, ahí va, ahí va. Ahí va, ahí va. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! Ahora necesitamos abrir este. No sé cómo le voy a hacer para servir esto, porque tenemos que ponerle muy poquito detergente y no es como que tenga el mayor control con estas manitas. Pero vamos a hacer lo mejor que podamos. Entonces le quitamos la tapa y vamos a servir poquito. Ya. Se vaya a dañar esto. Y ahora con nuestra cuchara... Ay no, yo mejor uso la de madera. Siento como que está más útil. Manitas, sí se puede. Ayúdenme. Ahora voy a quitar esto de aquí, si no se me va a caer todo. Y ya tenemos que hacer 7 diferentes slime. Paciencia. Me vuelvo loca. Ahí está. La logré levantar. Y ahora, ¿saben que estaría increíble? Que pudiera mover los deditos, sería lo máximo. Pero entonces no sería un reto, como lo está haciendo ahora. Estoy pensando que ya no sé si vamos a hacer 7 colores. Vean lo que estamos tardando con uno. No puedo saber si es la textura correcta, porque normalmente cuando hago slime lo siento con las manos. Aquí mis manos no sienten nada. Le voy a echar tantito más detergente porque creo que esto todavía es como pegamento.
Creo que sí, tenemos la textura ahora ya más adecuada. A ver, esta cuchara ya no me está ayudando mucho. Necesito sentirlo con la mano para saber si está bien. Lo vamos a mezclar. Yo creo que ponerle tantito más detergente porque se me está pegando mucho en los dedos. Mezclamos. Ahí está, ahí está. Sí, vean, ya. O sea, ya quedó como más sin pegarse, ¿ven? Y le vamos a agregar el colorante. Vamos a hacer los 7 colores. Empezaremos con el rojo. Tengo mis colorantes de esos de cocina. De esos, como que se me cayó. Líquidos. Estos. Hay que quitar la tapa. ¡Ah, no! ¡Tengo detergente! ¡Ah! Ese. No vean esto. ¡Ah! ¡Pude abrirlo! No sé cómo lo hice, pero lo logré abrir. Ahora no lo puedo agarrar bien. Vean. ¡Sí! Y le vamos a poner, yo creo que una gota es suficiente. Yo creo. Ahora vamos a mezclar. Creo que necesitamos ahora sí la cuchara porque si no las manos van a terminar todas llenas y ya saben que no está padre ya las manos pintadas. Entonces voy a intentar agarrar esto que aventé por allí. Creo que sale la misma, mejor quito la cuchara y me lo hago con mi mano. Aquí lo importante es como hacerle con la mano para que el color entre a todos lados. No sé ustedes, pero creo que este slime está quedando increíble. Vamos a revisar que esto sí nos esté quedando bien. Sí, vean, es la textura adecuada del slime. Así es como me gusta que mi slime quede. Para que no se seque lo vamos a guardar en nuestro recipiente este que tiene taparrosca. No puedo guardar todo ya aquí adentro, es más fácil meter este bote en el otro bote. Vean esto, está todo pegado. ¿Qué está sucediendo? No, ¿qué hice? Aparece como un chicle ahí tirado. Ay, sí se quita, sí se quita. Bien. Terminamos. Eso estuvo difícil. Ahora creo que lo más sencillo es hacer un montón de slime. Así un montón. Y separarlo y pintar cada uno. Entonces vamos a ir por los colorantes a la cocina. Aquí es donde guardo todos mis colorantes. Entonces yo creo que... Sí, miren, ahí están. En el arco iris. Necesitamos todos estos. Pero como tengo manos pequeñas, creo que uno por uno. Y también necesitamos estos acá. Pues bueno. No cabe en mis manos porque tengo manos muy pequeñas. Entonces voy a pasar todo aquí. Ya tenemos todos los colorantes. Vamos a hacer un bonche enorme. Bueno, enorme para manos pequeñas de slime. En este recipiente que tengo aquí. Pero voy a quitar todo lo que tengo acá en la mesa porque está haciendo bola. ¿Están de acuerdo? A usar este recipiente más grande para hacer todo el slime que necesitamos. Entonces vamos a utilizar pegamento. Qué fácil, voy a quitar la tapa. Voy a quitar esto de aquí, como que siento que está haciendo bola. Esto lo vamos a quitar ya. Y ahora necesitamos el detergente, que ya saben que está en este recipiente, que casi no se ha caído en este video. Vamos a servir la porción que necesitamos. Yo creo que sí. Y ahora con nuestras manos, que es mucho más sencillo hacer todo, vamos a mezclar. Creo que me pasé de detergente. ¿Esta es la textura correcta? Creo que sí, ¿no? Ya tenemos el slime entonces. Ya nos está pegando en mis deditos, ¿ven? Eso quiere decir que es la buena textura. Yo creo que es muy poquito slime. Vamos a dividir esto en 3. Si vemos que es mucho, lo dividimos en más. Y si no, vamos a tener que hacer más. Pero creo que sí va a alcanzar. Sepárate. No quiere. No se quedó pegado en mi mano. No suele pasarme esto en los tutoriales, se los prometo. Se quita fácilmente. Pero como que el día de hoy mis manos están raras. Como que siento que todavía puedo dividir este en otro slime. Entonces lo vamos a dejar acá. Y necesitamos la mitad de este. Tenemos uno aquí. Tenemos este de acá. Listo, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a hacerlo con 6 colores. Vamos a empezar con naranja. Ahí, naranja. Hay que mezclar bien. Esto parece un quesito fundido como de carne asada. Es como muy típico, no sé si aquí en Guadalajara, pero vean. Parece un quesito fundido. Denle like si opinan lo mismo. Denle like. No voy a hacer like. Voy a intentar abrir otra vez este amarillo como la vez pasada.
No sé, no se dieron cuenta a lo mejor, pero dominé la técnica con el rojo. Tengo que intentarlo con el amarillo. Creo que sucedió como de esta manera. Me dicen manos de mantequilla, no sé por qué se da. Es el segundo colorante que tiro. Y con mucho cuidado, destreza y paciencia, lo voy a tirar encima del slime. No, que ahí no, mano, que ahí no. Si lo hacemos de dos colores, ya así tipo rojo y naranja y ya, y nos quitamos el problema. Sal, amarillo, sal, todas ellas. No quiere, vean, lo estoy moviendo y no quiere. Bueno, ahí como que ya cayó, como aquí como que, no sé, de alguna forma extraña logramos hacer que cayera. Mezclamos. ¡Sigue verde! No, ¿saben qué? Mejor que me ayuden. ¡Listo! Está. Azul. Please. Ups. Están quedando increíbles estos colores. Súper bien mezclados, como pueden ver en el detalle. Homogéneos. Increíbles. Dignos de un tutorial de YouTube. Creo que el secreto es como ponerlo así directo y como que se mancha con lo que tiene ahí el colorante y nos ahorramos el problema. Con este vamos a mezclar con mucha delicadeza, cuidado, paciencia. Perfecto, súper combinado. ¡Vamos con el morado! Y ustedes saben que es mi color favorito. Ahí está. Ya tenemos todos nuestros colores súper bien mezclados. Vean esta belleza, tan acomodados, tan bien hechos. Creo que nunca había hecho un tutorial tan limpio y organizado. Y ahora, para que esté súper padre, le vamos a poner una textura. Le puedes poner al slime diamantina, o le puedes poner escarcha, o le puedes poner bolitas de Orbeez. Y esta vez vamos a poner bolitas minis, que son chochitos de esos de comida, que son como nuestros Orbeez, pero no son Orbeez, son chochitos. Le voy a echar los chochitos de cada color a cada slime para que tengan textura. Este es el rosa. Creo que sí es verde. Ahora el naranja. Pues no cayó, no quedó, es que no querían caer. Rojo. Tampoco quiso llegar. Amarillo. Ese sí quiso. Y me falta azul. Para eso me traje el bote con las chispitas. Intentaré servir azul. Voy a ser realista. Mis manos no funcionan para separar. ¡Woo! Vamos a integrar en nuestros slimes. Y ahora esto lo vamos a integrar con nuestro slime rojo que ya teníamos hecho, que es el que está acá. Solo tenemos que servir cada uno acá, en el orden para que sea arcoiris, porque si no, no va a ser arcoiris, va a ser como otra cosa y pues no queremos eso, queremos uno arcoiris. ¿Cómo lo voy a servir? Ah, ya sé. ¿Así? ¿Saben qué? Creo que ya se secó. Ahí está, ven, naranja, cae. Según yo, lo voy a agarrar así. ¡Uy! ¡Sí sirvió! Que siempre no. Ahora sigue el amarillo en nuestros colores. Le va a dar un montón de color al slime. Ándale, ven. Vas a hacer nuevos amigos slimes de otros colores. Lo convencí. Azul y por último el morado, que es el mejor color del mundo. Se lo voy a servir así porque vean, qué facilidad, ya, destreza aquí. Y terminamos con este hermoso slime arcoiris. Vean qué belleza, vean qué perfección. Yo creo que este es el tutorial en el que menos tiradero he hecho en el estudio. Estoy muy feliz de haberlo hecho. Díganme en los comentarios qué fue lo que más les gustó, si les gustaría que hiciera otra cosa parecida. Y eso es todo, nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós! Ya terminamos el video, pero queremos tomar fotos y tengo las manos todas manchadas. Vamos a ir a lavarlas al baño. A ver si puedo.
qué limpio.